El día de hoy vamos a continuar con los temas de la semana anterior, de la reunión anterior. Y sobre esto, eh, antes de empezar, quisiera decirle hola, ¿qué tal? Y pedirle que cada uno nos diga un alegre hola, ¿qué tal? Por favor, bienvenidos. Hola, ¿qué Hola, tal, ¿qué tal, licenciado? licenciado? Buenas Hola a tardes. todos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, noches ¿qué a tal? todos. Noches, hola, ¿qué tal? Hola, Qué ¿qué gusto tal? saludarlos. Gracias, gracias por su cortesía, gracias por su saludo y nos damos cuenta del poder del español para crear, construir y curar. Como internacionalistas y como no internacionalistas, nuestra función no solo es conocer qué ocurre en el mundo para poder explicarlo, ¿cierto? Como internacionalistas y cualquier persona que no sea internacionalista, nuestra función en el mundo es hacer que el oxígeno sea más respirable, es intermediar para que las relaciones se basen en la buena fe, en el mantenimiento de la concordia entre las personas y las instituciones, que se centren en la sana cooperación. Y para esto estamos hoy aquí, para aprender juntos y seguir conociendo juntos lo que pasa en el mundo. Muy bien, vamos entonces con geopolítica. Dos conceptos que ya comentamos la vez anterior, pero nos van a servir durante unos segundos para preparar lo que vamos a hablar hoy. El día de hoy nos pondremos al día con qué pasa entre Estados Unidos y América Latina. Usted se va a dar cuenta que el mundo no solo cambió en el 2016. El mundo no solo cambió en el 2020 con la pandemia. El mundo no solo siguió cambiando en el 2023. El mundo volvió a cambiar en el 2024 y volvió a cambiar hace 2 meses. Lo que empezó a ocurrir hace 2 meses, en el mes de julio, finales, es lo que define la nueva realidad de América Latina, no vista, no prevista, no conocida para el ojo cotidiano y tampoco comprendida por incluso los especialistas de la geopolítica en muchos casos, hasta que de manera sistémica unimos las novedades de Realpolitik y de fundamento jurídico en el derecho internacional de la práctica de los Estados Unidos de América, que nos dicen claramente hacia dónde podemos prever que camina la totalidad de nuestro continente. Así que, de nuevo, ¿qué es la geopolítica? Es el estudio del poder en relación con el espacio, el poder del estado de los países en relación con el planeta Tierra, ¿cierto? En términos normales, explica cómo y por qué los estados, que son los sujetos de derecho internacional de mayor jerarquía, y otros actores, que son las grandes corporaciones, las tecnológicas, las alimentarias, las comerciales, que incluyen las grandes actores con poder que son los cárteles del narcoterrorismo, que luchan por controlar territorios, luchan por controlar recursos, por controlar rutas estratégicas. No es solo que Rusia esté abriendo el Polo Norte con sus grandes buques, abriendo una nueva ruta que le permita a Rusia tener puertos accesibles para evitar pasar por el canal de Suez y depender de Occidente para su comercio y su geoestrategia. También el narco busca rutas estratégicas que le permitan cumplir
con sus funciones, ¿cierto? Regáleme un sí muy alegre o un no muy triste, por favor, si se entendió esta parte. Sí, gracias. Perfectamente, sí, licenciado. Gracias, Sí, súper. Sí, Entonces, perfecto. hoy vamos a agregar en el concepto de geopolítica que los estados no solamente luchan por estos elementos, sino que ya a partir de ahora, de manera más clara, luchan por su propia seguridad nacional. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, la Federación Rusa tomó las acciones que tomó en función de su seguridad nacional. China y los países del sudeste asiático toman sus acciones en función de su seguridad nacional. Estados Unidos activó el AUKUS, que un día le vamos a dedicar el tiempo a saber qué es la alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, para tener un control sobre toda el área geográfica y marítima en el sudeste asiático. Y hoy Estados Unidos activando toda una serie de medidas de poder y de fuerza para reforzar su seguridad nacional frente al narcotráfico. Para esto vamos a recordar el concepto de Realpolitik. Escúchenme, por favor. Para un internacionalista y para cualquier persona que analice las relaciones internacionales. Hay personas que no son internacionalistas, pero que tienen un gran conocimiento de lo que pasa en el mundo, porque hoy día tenemos a la vista, a la mano, una serie de fuentes de información que están al acceso de todos. Por supuesto que uno puede juzgar lo que ocurre. Juzgar es humano. Pero en la misma gestión humana, vivir juzgando, hay mucha gente que entiende que vivir juzgando y acusando limita la paz y el desarrollo del entorno, ¿cierto? Es cierto que antes de juzgar debemos conocer claramente qué ocurre para que nuestros juicios no sean ni infundados ni limitantes. Por lo tanto, en las relaciones internacionales tenemos dos corrientes principales entre tantas otras que hay: el realismo clásico y el realismo crítico. El realismo clásico se puede traducir en Realpolitik. Realpolitik, desde el punto de vista de Morgenthau, revisa los hechos como hechos con consecuencias. Se basa en que el poder es el que genera las acciones y define los escenarios hacia dónde van el mundo y sus circunstancias. El realismo clásico funciona para fortalecer capacidades, para crear entornos seguros. Mira hacia el futuro. El realismo crítico estudia las causas, busca culpables. Lo digo con mucho respeto. Es la dialéctica de la historia. Busca víctimas, busca reivindicación. Y hay quienes piensan que se queda en el pasado. Estas dos formas de actuar y de vivir no son solamente de personas, son también de instituciones y fundamentalmente de las instituciones del Estado, de los estados y su visión de política exterior. Así que, dicho esto, voy a pedir permiso para volver a compartir nuestra pantalla y a continuar con este concepto. Vamos a estar de vuelta con el tema de los actores geopolíticos. No solamente son los estados, son organizaciones internacionales, son corporaciones multinacionales y tecnológicas, son grupos insurgentes. Esto viene con la Guerra Fría del siglo XX y por supuesto con las circunstancias actuales.
y carteles del narcoterrorismo. Y aquí vamos a conocer otro elemento que nos permite entender qué pasa en América Latina y Estados Unidos el día de hoy. Tenemos como nuevas formas de guerra las guerras de cuarta generación y las guerras híbridas. Las guerras de cuarta generación fueron definidas a partir de 1989, justamente en la década de la proliferación de las redes sociales, la tecnología de la conectividad. Según este punto de vista, las guerras de cuarta generación son las guerras que incluyen no solo actores estatales y sus ejércitos en guerra convencional militar de destrucción física frente a frente. Son nuevas formas de guerra donde participan no solamente actores del Estado como los ejércitos o como ejércitos proxy, llamados también, que pueden ser ejércitos de mercenarios, sino agentes no estatales, que pueden ser grupos terroristas, pueden ser insurgentes, cárteles narcoterroristas, pueden ser maras al servicio del narcoterrorismo y al servicio de políticas partidistas, incluyendo corporaciones transnacionales. En las guerras de cuarta generación desaparecen o no se definen los frentes de batalla, porque están en el campo psicológico, están en el campo cibernético, están en el campo incluso adentro del territorio nacional del país. En las guerras de cuarta generación se empieza a usar también en el factor psicológico el uso intensivo de los medios de comunicación y propaganda. Recuerde que una cosa es comunicación y la propaganda es la proliferación, la difusión de políticas, que no es una contradicción, que no por fuerza deben ser ciertas. Se usa la guerra informativa, se usan los ataques psicológicos, se usan los ciberataques que están ya muy de moda hace décadas, el sabotaje económico, el crimen organizado. Hay una asimetría. El adversario puede estar dentro del propio Estado, oculto entre la población civil. Y el objetivo es el mismo: colapsar la voluntad y la capacidad política y moral del enemigo sin necesidad de destruir su aparato militar, lo cual podemos algunos interpretar que ocurre en Europa. Francia hoy día volvió a dimitir su primer ministro después de 24 días en el poder. La ingobernabilidad en Francia el día de hoy es absoluta. La falta de control y seguridad en Francia es absoluta. Y la posibilidad de un arreglo pronto se ve muy poco probable. Y las guerras de cuarta generación son muy similares a las guerras híbridas. El punto es que la guerra híbrida empieza a definirse después del año 2000, cuando ya las redes, la conectividad digital es mucho más dinámica. Son los conceptos, podemos incluso pensar que estamos hablando de lo mismo, solo que la guerra híbrida incluye guerras biológicas e incluye elementos digitales que no existían en los años 80. Siguen siendo conflictos que combinan múltiples formas de guerra. Guerra convencional entre ejércitos, guerra irregular, guerra cibernética, guerra económica, guerra informativa o desinformativa. Y las otras, usted lo habrá pensado ya, la guerra biológica. Para alcanzar objetivos estratégicos sin declarar
una guerra abierta. Desaparece de igual manera el frente de la batalla tradicional. Se mantiene el uso intensivo de medios de comunicación y propaganda. Son guerras de narrativas. De hecho, el mundo está en medio de una guerra frontal por el orden mundial de los valores. No solo estamos en una guerra frontal por el orden mundial geopolítico de ver qué país es el que impone sus normas, su fuerza y sus reglas. Estamos en medio de una guerra por el orden mundial de los valores, donde cada corazoncito debe y puede elegir cuál bando le gusta. Por un lado está los valores elegantemente vestidos del concepto de equidad, que son los valores LGBTQ+ y cambio climático. Y por otro lado están los valores cristianos, para muchos vistos como valores pasados de moda. El punto es que independientemente de cuál de los dos sea mejor, como internacionalistas o como personas que les gusta el análisis, vamos a dedicarnos en estos espacios no a declarar cuáles son buenas y cuáles son malas. Oiga esto. Cuando llueve, llueve. Le ruego que abra su mente para tratar de entender este concepto. Cuando llueve, llueve. La lluvia ocurre. Hay personas que escuchan llover y lo entienden. Hay otras personas que prefieren juzgar. Ah, está lloviendo. Ah, qué malo que llueva. ¿Por qué debe llover? Es terrible, es injusto que hoy me llueva. Cierto, le ponen un elemento subjetivo. Y hay otras personas que dicen qué lindo que está lloviendo. Entonces, vamos a analizar si esta metáfora nos ayuda a analizar la lluvia, cómo va y cómo se perfila. ¿Estamos de acuerdo? Regáleme un sí muy alegre o un no muy inconforme, por favor. Sí, Sí, licenciado. sí, licenciado. Sí, súper. Gracias. Pues en la práctica internacional está lloviendo y hoy posiblemente podamos prever que puede venir una tormenta esperada por muchos y una tormenta temida por otros. Pero nos falta un elemento en la proyección geopolítica que vamos a comprobar el día de hoy también. La proyección de poder. La proyección de poder para un Estado es la capacidad de influir en otras regiones más allá del propio territorio, el poder fuera del país. Los estados que tengan mayor capacidad de proyectar su poder real tienen más influencia real. ¿Y cómo podemos entender los elementos clave en la proyección internacional del poder? El poder se utiliza a través de la diplomacia. Las embajadas. Hay embajadas dinámicas, hay embajadas activas y hay embajadas de vacaciones que no influyen, que no activan. La diplomacia participa en foros internacionales, en tratados bilaterales y multilaterales. Está el poder blando. ¿A quién le gustan las novelas coreanas? ¿A quién le gusta la música K-pop? Uno de los países que primero, entre otros, entendió el poder del poder blando es Corea del Sur. Los gobiernos de Corea del Sur desde el año 2000 empezaron a fomentar en las universidades el arte de la música. Empezaron a fomentar el arte cinematográfico.
empezaron a promocionar su gastronomía. Y hoy día, más de la mitad del planeta baila al ritmo del K-pop, del Korean pop. Todo el mundo entiende qué es la comida coreana, ¿cierto? Y muchísima gente ama las novelas coreanas. Y de esta manera, Corea del Sur, que además es la octava economía del mundo, logró que el mundo entero conociese mayor o menormente su propia cultura. Es el poder duro de la presencia militar, la capacidad de ocupar a cambio de negociaciones o de presión bases militares de un nombre o de otro nombre, llámese cooperación para la paz, llámese investigación científica, que son las bases científicas en los polos norte y sur del planeta Tierra, que muchos piensan que lo que hacen es investigación militar, aparte de la investigación científica. El uso de sanciones es parte del poder duro. Los países con un comercio fuerte pueden implementar, imponer sanciones a otros países para obligarles a doblegarse y seguir sus instrucciones. Europa frente a Rusia, Estados Unidos frente al mundo entero. Otra forma de proyección internacional de poder es la ayuda internacional y la cooperación, o la eliminación de la ayuda internacional y la cooperación. Por ejemplo, recuerde, para bien o para mal, Estados Unidos se salió, abandonó su membresía en la Organización Mundial de la Salud por estar en desacuerdo con el manejo del COVID y la difusión de los valores que la Organización Mundial de la Salud promueve en el planeta con fondos de Naciones Unidas. Valores LGBTQ+. Como le digo, para bien o para mal, hay gente que le gusta que lo haga, hay gente que no le gusta que lo haga. Aquí estamos viendo qué ocurre. Entonces, Estados Unidos tiene una proyección internacional de poder rompiendo las Naciones Unidas, que hay elementos para creer con certeza que Estados Unidos está dispuesto a romper el esquema actual de la Organización de las Naciones Unidas. Anteayer por la mañana, el presidente Trump declaró: no voy a permitir que la ONU se vaya de Estados Unidos. Creo que es una organización con gran potencial. Las cosas son lo que parecen, ¿cierto? Y solo interprete usted lo que eso significa. Estados Unidos se salió de todos los órganos de Naciones Unidas vinculados con derechos humanos. No porque Estados Unidos quiera matar la mitad del mundo, sino que porque argumenta Estados Unidos, lo cual usted puede comprobar si lo desea, que en los últimos 15 años las comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas jamás emitieron una condena o una nota en contra de la violación de derechos humanos de parte de Boko Haram en Nigeria. Jamás se pronunciaron por violaciones de derechos humanos en Cuba. Estoy hablando de los órganos de Naciones Unidas. Nunca se pronunciaron por violación de derechos humanos en Venezuela, ni en Nicaragua. Las únicas condenas por violación de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas han sido contra Israel. Por lo tanto, hay quienes piensan que esto es un sesgo.
Y Estados Unidos piensa de esta forma. Por lo tanto, Estados Unidos considera que la Organización de las Naciones Unidas es un instrumento del Foro de Sao Paulo, que vamos a tocar un día con amplitud, que es un brazo político, ideológico del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de las organizaciones progresistas del mundo, donde Naciones Unidas, según Estados Unidos, a través de su agenda de objetivos de desarrollo sostenible, utiliza su poder político para influir en las asambleas nacionales, en los congresos de los países miembros, y les propone implementar políticas LGBTQ+ en la legislación de los países. Un ejemplo es Canadá y tantos otros países del mundo. Esta es la visión de los Estados Unidos. Por lo tanto, utiliza su poder de proyección internacional para afectar organismos internacionales, no dando ayuda internacional, sino retirando su ayuda internacional y de esta manera romper la capacidad de financiamiento de estos organismos y por lo tanto quitándoles poder real. El comercio exterior, la inversión, todos son elementos de proyección internacional de poder. Las tarifas, los impuestos, la negociación comercial. Perfecto. Seguimos en esta parte. Y entonces hacemos la primera pausa, habiendo conversado lo anterior, para si usted está de acuerdo, de manera muy objetiva y con pruebas duras, tratar juntos de ver qué está ocurriendo entre Estados Unidos y América Latina. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenidos. Para que todos los que querramos decir algo podamos hacerlo, le vamos a pedir de nuevo un hola, ¿qué tal para todos, por favor? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal, licenciado? ¿Qué tal? Súper Hola. bienvenidos. Gracias por eso. Gracias por su saludo. Muy bien. ¿Qué está ocurriendo entre Estados Unidos y América Latina? Una nueva circunstancia que surge de los cambios legislativos al interior de Estados Unidos, sus cambios legislativos no solo al interior de Estados Unidos en la tipificación de los fenómenos, sino un cambio en su política exterior como producto del cambio de su tipificación interna sobre los fenómenos. Cambiaron el enfoque entre lo que es narcotráfico y lo vinculan con terrorismo. Ay, pero ¿por qué si ellos son los grandes consumidores? Sí, ese era el argumento hasta hace poco. Recordemos que hay quienes definen a drogas como la cocaína como drogas recreativas. No lo digo yo, lo dice la doctrina en general. Sin embargo, desde hace más de una década, los carteles de la droga, especialmente los hijos de los narcotraficantes originales, por ejemplo, tenemos de los grandes carteles del narcotráfico en México, el cartel de Sinaloa, del narcotraficante confeso, ¿sí? Porque aceptó los cargos de narcotráfico en Estados Unidos. El Mayo Zambada, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Chapo Guzmán. Estos personajes crearon toda una red de narcotráfico
utilizando cultivos, dependiendo del clima, del control territorial, de la calidad del cultivo, del procesamiento para convertir en estupefacientes. Pero los hijos de estos señores, conocidos hoy día como los Mayitos, los hijos del Mayo, y los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, por la ausencia de sus adultos, quedaron al poder de los carteles de narco y se dieron cuenta que ya no quieren cultivar amapola, ya no quieren cultivar cocaína, prefieren un mercado muchísimo, muchísimo más rentable, que es poner fábricas de drogas sintéticas que no requieren de clima, no requieren de cultivos, no requieren de tiempos de cultivo y maduración. Simplemente necesitan precursores químicos en laboratorios para producir grandes cantidades de droga que son mucho más rápidos, mucho más rentables y mucho más poderosos. Estos mismos carteles ahora también diversificaron sus negocios con el tráfico de personas a lo largo de la mitad del continente, ¿sí o no? Tráfico de armas. No colocamos el día de hoy extorsión, lavado de dinero y ponemos fentanilo, porque fentanilo no es una droga recreativa. El fentanilo mata de manera fulminante. Y entonces la vinculación entre estos cárteles, que ahora, según la ley de Estados Unidos, se le define como socios de los países de origen. Estados Unidos definió que cualquier estado de América Latina que no luche en contra de sus propios cárteles productores de drogas, por esa falta de lucha en contra de los cárteles, se convierten en socios, aliados y cómplices de los cárteles, elevando el narcoterrorismo a narcoterrorismo de Estado, vinculando la voluntad política de los países que acuerpan, protegen a los cárteles del narcoterrorismo y utilizan, según Estados Unidos en su nueva concepción jurídica, utilizan a los cárteles del narco como brazos operativos de financiamiento, porque la presencia de los cárteles en su país le da al Estado recursos para funcionar y al mismo tiempo, según la política exterior de Estados Unidos, la presencia de estos cárteles en un país cuyo gobierno no lucha contra el cártel, sino lo acuerpa, protege como un aliado socio, le sirve en la guerra híbrida de ese país en contra de Estados Unidos, fomentando el envío de fentanilo y de migrantes a Estados Unidos. El fentanilo para romper el equilibrio y la salud social y los migrantes para romper el equilibrio y la salud social de ese país. Se entiende cómo ahora América Latina es vista no como países ajenos al narco, no como el patio trasero solamente, sino como amenazas directas, activas, dinámicas, que ya han logrado cambiar la realidad social, cultural, política
de un país como Estados Unidos. Perfecto, bienvenidos. Vamos entonces, si usted no es parte de nuestro grupo, vamos a darle unos segundos para que por favor tome su celular, active su QR y de esta manera automáticamente se convierta usted en parte de nuestro grupo para poder tener noticias de la próxima reunión que tengamos. Gracias, bienvenidos. Muy bien, ¿qué está ocurriendo? Adelante, bienvenidos. Estamos en octubre, ¿cierto? Haga cuentas mentales. Ubiquémonos, por favor, en el 2025. Agosto son hace 8 semanas, ¿cierto? Primera evidencia, primer elemento de nuestro análisis sistémico, o por lo menos de nuestra muestra sistémica de evidencias de hoy. El gobierno de Trump federaliza. Voy a subir este elemento para poder ver lo que tenemos a la vista. El gobierno de Trump federaliza la policía del Distrito de Columbia y despliega la Guardia Nacional. El presidente ordenó a las agencias federales de aplicación de la ley aumentar su presencia en Washington, Distrito de Columbia, para empezar durante 7 días, con la opción de extender según sea necesario. ¿Con qué argumentos? El presidente Donald Trump anunció el lunes que federaliza el Departamento de Policía del Distrito de Columbia y despliega tropas de la Guardia Nacional en restricciones históricas sobre el control local del distrito. Vamos a recuperar nuestra capital. Vio como una emergencia la criminalidad en Washington, donde en Washington la criminalidad hasta hace 4 semanas era mayor que el récord criminal de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Tenía un nivel de criminalidad superior al de Honduras, superior a la de las ciudades de Colombia. Por supuesto que mucha gente está a favor y mucha gente está en contra. El presidente de Estados Unidos tomó el poder sobre Washington, D.C. ¿Por qué? El argumento es la criminalidad, argumento válido. Veamos cuáles son los argumentos de fondo. Washington, D.C. no está gobernada por un gobernador, es un distrito especial gobernado por un mayor, por un alcalde. Pero el Partido Demócrata ha gobernado Washington, que es la capital de Estados Unidos, durante más de 15 años. ¿Qué significa? Mire, aquí le proponemos solamente una posibilidad comprobable. ¿Qué quiere decir? Que la policía de Washington durante 2 generaciones ha sido contratada por el Partido Demócrata. Quiere decir que responde a los valores socialistas, progresistas, demócratas, para bien o para mal. El sistema judicial de la misma forma. ¿Qué significa? Que la sede del gobierno de los Estados Unidos, que tiene un gobierno republicano, está controlada por todo el personal judicial, policial y administrativo del partido de oposición, lo cual hace vulnerable la operatividad de la misma capital política del país, por razones bastante comprensibles, ¿cierto? Regale una manita si nota usted ahí la disfunción. ¿Qué está haciendo en estos 2 meses el gobierno de Estados Unidos? No tiene que creernos. Solo busque
el tema en YouTube. En 6 semanas, en Washington, D.C. no ha habido más que 3 fallecidos, cuando antes de la toma federal había un promedio de 11 a 15 muertos semanales. En las calles de Washington ya no hay personas sin hogar. ¡Ay, qué injusto!, va a decir alguien. No lo sé, pero en muchas ciudades la ley prohíbe vivir en la calle. Depende del enfoque político e ideológico. El punto es que en Estados Unidos fueron evacuados los llamados slums, las proliferaciones de tiendas de campaña. En Washington, D.C., por primera vez, según las noticias, la gente puede salir a la calle sin miedo de que le asalten. Este es el primer acto político fuerte que inició las circunstancias nuevas en los Estados Unidos de América. Vamos al siguiente. ¿Qué es el Act 50 del Congreso de Estados Unidos? Se lo voy a resumir en su punto de valor para lo actual. El Act 50 es una ley del Congreso de los Estados Unidos de hace mucho tiempo que regula la operatividad y el poder del presidente de Estados Unidos de influir o activar, con o sin el permiso del Congreso, operaciones militares en ultramar. Dicho esto, la novedad es que hace 4 semanas la CIA, la Central de Inteligencia Americana, que es el aparato de investigación de los Estados Unidos que opera en el exterior de Estados Unidos. Recuerde que al interior de los Estados Unidos opera el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Al interior es el FBI, al exterior es la CIA. La CIA con la DEA en el exterior y en el interior con una diversidad de otros órganos que hoy día trabajan en cierta coordinación. Desde hace 2 meses, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, el presidente de los Estados Unidos de América tiene el poder de activar cualquier operación militar fuera de los Estados Unidos, sin pedirle permiso ni al país donde se va a llevar a cabo la operación militar, ni al propio Congreso de los Estados Unidos de América. Ese es el estatus jurídico activo hoy a disposición del presidente de Estados Unidos. Acompáñeme, se lo ruego. Agosto del 2025. Estados Unidos autoriza operaciones militares contra cárteles del narcoterrorismo fuera de su territorio por orden de su presidente. El presidente Trump firmó una orden al Pentágono que autoriza el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga en países latinoamericanos, catalogados por su administración como organizaciones terroristas. Esta medida representa el paso más agresivo en la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico. Al trasladar operaciones tradicionalmente policiales al ámbito militar y habilitar acciones tanto en tierra como en alta mar y en territorios extranjeros. Al mismo tiempo, aumentó la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro a $50 millones. Lo que busca es frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales que alimentan la crisis de adicciones en Estados Unidos, justificando
así una escalada militar como parte de una política de seguridad nacional ampliada. Además, se vinculó al presidente venezolano Nicolás Maduro con redes criminales como el Cartel de los Soles, ya declarada organización terrorista. No fue el presidente Trump, sino el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el que declaró a través de movimientos de lavado de dinero al Cártel de los Soles como una organización del narcotráfico transnacional terrorista vinculado directamente en Venezuela bajo las órdenes del presidente Nicolás Maduro. Como le digo, no culpe al mensajero. Es la visión de Estados Unidos. Y esta visión es el fundamento de su propia legislación. Se llama Realpolitik. ¿Que tiene derecho? No lo sé. ¿Que está en lo correcto? No lo sé. En Realpolitik las cosas ocurren y aquí estamos viendo lo que está ocurriendo. Seguimos. Según Código Magenta, en publicación del 8 de agosto, el presidente Trump firmó en secreto una directiva para que el Pentágono emplee fuerzas armadas contra cárteles de drogas de América Latina, designados como organizaciones terroristas, de acuerdo a un reporte del diario The New York Times. Esa orden autoriza posibles operaciones militares directas en alta mar y en territorio extranjero. Altos mandos militares ya elaboran opciones tácticas para capturar o neutralizar a los grupos señalados. El cambio convierte una misión tradicional de las agencias de seguridad e inteligencia en una acción de combate frontal. La disposición legal de la orden aún es difusa y genera interrogantes sobre el estatus de esos operativos. ¿Por qué importa? Marca la escalada más agresiva de la Casa Blanca contra el flujo de fentanilo. Plantea un serio dilema legal y diplomático la intervención de tropas estadounidenses en países vecinos, que podría violar el derecho internacional y tensar la soberanía de México. A inicios de este año, Trump ya había enviado, gracias por su aviso, muchas gracias, a la Guardia Nacional y tropas activas a la frontera suroeste de México. Espérese lo que viene. Bajo el argumento de detener narcóticos e inmigración. Desde febrero, el Departamento de Estado clasificó al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Noreste, al Cártel del Golfo, a la familia michoacana, a Carteles Unidos, al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha y otros como organizaciones terroristas extranjeras. Y hace 2 semanas incluyó al Cártel de los Soles de Venezuela. Bajo la Post Comitatus Act de 1878, el uso de tropas para labores policíacas sin autorización del Congreso estaba prohibido, salvo exenciones muy concretas. En 1989, la invasión a Panamá para arrestar a Manuel Ortega se justificó con un memorando legal interno que hoy día sería también para muchos objeto de controversia. Sin embargo, vayamos al 89. En 1989, póngame atención, se lo ruego. Estados Unidos envió una flota de 27,000 soldados y 400 Navy SEALs a invadir la ciudad capital de Panamá. Lo hicieron con éxito. Capturaron a Manuel Noriega. En cuestión de 5 días. Esa operación se llamó Just Cause, causa justa. La operación que el gobierno de Estados Unidos lanza
según ellos, para erradicar todos los cárteles de narcotráfico, desde Venezuela hasta México, pasando por Centroamérica, se llama Total Eradication. No se llama causa justa, se llama erradicación total. Usted interprete cuál es la voluntad de este stakeholder, de este elemento de poder en relación con América Latina para salvaguardar, según sus argumentos, su seguridad nacional. Estados Unidos ya declaró que va a bombardear de manera unilateral, iniciando con drones, los laboratorios de droga en México. Y de hecho, el narcotraficante confeso Mayo Zambada, digo confeso porque ya confesó ante un tribunal en Estados Unidos. No fue entregado por el gobierno de México, fue secuestrado en territorio mexicano por el gobierno de Estados Unidos. Perfecto, ¿a qué nos lleva esto? ¿Tienen derecho? ¿No tienen derecho? Hablemos un par de minutos de soberanía en el siglo XXI. Solo quiero recordarle esto. El concepto tradicional de soberanía del siglo XX se basa en el principio de no intervención en asuntos internos de los estados. Está claramente establecida en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. No intervención en asuntos internos de los estados. Un país no tiene derecho de intervenir en otro país sin la autorización del país intervenido. Sobre esto hay una cantidad de doctrinas que vamos a conocer más adelante. La doctrina Estrada, la doctrina Tobar, la doctrina Betancourt. Algunas sí permiten la intervención directa, otras la justifican, otras. Pero a raíz del ataque a las Torres Gemelas, la Organización de los Estados Americanos puso en vigencia la Carta Democrática Iberoamericana de la OEA. Usted puede encontrarla en redes, cuyo artículo 19, relativo, si lo analizamos, a la soberanía de los Estados miembros de la OEA, basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la Ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro de la OEA. Si un Estado miembro rompe su orden propio democrático o irrespeta los valores constitucionales propios, constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de ese país en las sesiones de la Asamblea General de la OEA, de la reunión de consulta de la OEA, de sus consejos de organización y sus conferencias especializadas, de sus comisiones, de sus grupos de trabajo y demás órganos de la OEA. ¿Qué significa? Un Estado miembro es soberano mientras se porte bien. Un Estado miembro de la OEA, a raíz de su propia legislación, la Carta Democrática Iberoamericana, deja de ser soberano cuando se detecte que está irrespetando las normas de su derecho interno. Es una cuestión inédita en el derecho internacional, totalmente vigente. Escuche esto, se lo ruego. Artículo 20.
En caso de que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático propio, cualquier Estado de la OEA o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de lo que está pasando en ese país y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad de ese país. Los Estados miembros de la OEA pueden, a partir de los buenos oficios, que es el diálogo básico, tomar cualquier gestión diplomática necesaria para normalizar el comportamiento de su Estado miembro. Eso garantiza que el concepto de no intervención en asuntos internos de un Estado ya no es absoluto y que el concepto de soberanía ya es relativo. Último punto de este artículo 20. Y este es el más fuerte. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones, óigame, que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de esta Carta Democrática. El español es bello, es elegante, pero es poderoso. ¿Qué significa? Que adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas. Significa que no solo puede usar buenos oficios, conversación, ¿qué te pasa? Estamos viendo. No solo gestiones diplomáticas, llamado de embajadores, retiro de delegaciones diplomáticas, suspensión de relaciones diplomáticas. Puede tomar las decisiones que estime apropiadas en derecho internacional. Incluye cierre de fronteras, cierre de espacios aéreos, sanciones económicas, rompimiento de relaciones comerciales, incluyendo acciones militares. ¿Se entendió? Regáleme un sí o un no, por favor. Sí, licenciado. Sí. Lo entendió Sí, perfectamente. licenciado. ¿Qué significa? Que según la ley vigente internacional de la OEA y sus Estados miembros, cualquiera de ellos, puede juzgar y llamar a intervenir cuando un país viola sus propias normas, como mínimo, y las normas internacionales. El concepto de soberanía en el siglo XXI ya no es absoluto. Muy bien. Vamos ya adelantados. Vamos a tener unos minutos más. Agosto del 2025, hace 7 semanas, el gobierno de Trump incorpora al ejército de Estados Unidos en la campaña contra los cárteles de la droga. La decisión de implicar al ejército de Estados Unidos en la lucha es el paso más agresivo dado hasta ahora en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles. Ahora vamos a ver a dónde vamos. Señala la voluntad continuada de Trump de utilizar fuerzas militares para llevar a cabo lo que sea considerado principalmente una responsabilidad de la policía para frenar el flujo del fentanilo. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en el suelo extranjero. Sígame, se lo ruego.
sígame, usted no ha visto la frontera norte de México. Los medios de prensa no lo comentan. Bienvenidos. En un giro histórico de la política fronteriza estadounidense, la administración Trump ha desplegado un contingente militar de proporciones nunca antes vistas en la frontera con México. Este masivo operativo incluye no solo 8.600 soldados en servicio activo, más del triple de los 2.500 que mantenía el gobierno de Biden, sino también un impresionante arsenal militar, vehículos de combate blindados Stryker, aviones espía U-2, drones de vigilancia, helicópteros e incluso 2 buques de guerra que patrullan las costas las 24 horas del día. La militarización responde a lo que el presidente Trump declaró desde el primer día de su mandato como una invasión de migrantes, cárteles de droga y contrabandistas. El despliegue ha transformado la dinámica fronteriza, con marines tendiendo kilómetros de alambre de púas por las montañas de California, tripulaciones aéreas sobrevolando el desierto con avanzados P-8 Poseidons diseñados originalmente como cazas submarinos, mientras destructores navales patrullan tanto el Pacífico como el Golfo de México en busca de embarcaciones con migrantes. Los resultados iniciales parecen respaldar la estrategia del gobierno. Los cruces fronterizos han experimentado una caída dramática. Las estadísticas oficiales revelan que en abril solo 8.000 personas fueron detenidas tras cruzar ilegalmente la frontera, una cifra notablemente inferior a las 128.000 registradas un año antes. Esta reducción comenzó durante los últimos meses de la administración Biden, pero se ha intensificado considerablemente bajo el objetivo declarado de Trump de lograr un 100% de control operativo de la frontera. El Pentágono ha invertido ya $525 millones en esta operación, cuyo final no se vislumbra en el horizonte inmediato. Por el contrario, los despliegues continúan creciendo en tamaño, alcance y sofisticación, mientras el ejército amplía sus autoridades territoriales para interceptar migrantes. Los soldados están sirviendo como apoyo a las fuerzas del orden, realizando patrullajes. Estados Unidos, como usted puede ver, desplazó a su ejército de combate cubriendo más de la mitad de frontera sur de los Estados Unidos, con una franja de 20 kilómetros a lo largo de toda la frontera, 100% militarizada, con fuerzas aéreas, navales y con tanques terrestres. Quisiera hacer con usted entonces un rápido corolario de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué hizo primero Estados Unidos? Tomó control de su capital, garantizó el poder sobre la ciudad donde se asienta el gobierno de los Estados Unidos. Tiene el poder de la policía y tiene el poder del sistema judicial para evitar una sublevación posiblemente del gobierno de oposición que busque impedir el funcionamiento de la política del Estado. Tomó control político y militar de su propia capital, Washington. Segundo, activó el poder del presidente sobre el argumento de combatir el fentanilo y el tráfico de personas que afectan directamente su seguridad nacional presente y futura, activando el Acta 50, que le permite intervenir militarmente en cualquier país de América Latina, sin el permiso del Congreso, sin pedir permiso al país objetivo. ¿Qué hizo después? Antes de las acciones en el estado, el país al sur, que es México, garantizó la seguridad del país, movilizando a su ejército con todas sus capacidades, previendo una guerra bilateral.
declaró la base jurídica para las incursiones del poder de Estados Unidos para la erradicación total de los cárteles a los que declara socios de los países, de los gobiernos, donde los cárteles tienen su origen. Si hacemos una observación, esto puede dar la clara impresión de que está estableciendo a países de América Latina como posibles enemigos de Estados Unidos por su complicidad con el narcoterrorismo de Estado. En el caso de Guatemala, la fiscal Pam Bondi, lo cual el gobierno de Guatemala, con todo derecho, declaró que no ocurre, la fiscal Pam Bondi declaró abiertamente que los gobiernos y los ejércitos de Guatemala y Honduras son cómplices de los cárteles del narcotráfico, recibiendo dinero a cambio de permitir el paso libre aéreo de las aeronaves del narcotráfico sobre territorio guatemalteco. Es otra declaración abierta y pública con una acusación directa desde el punto de vista de los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación del narcotráfico en México? Con la caída de el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, sus hijos, los hijos del Chapo, los Chapitos, que son la familia michoacana, y el cártel del Golfo, entraron en guerra directa con el cártel de Sinaloa, que son los Mayitos, los hijos de el Mayo Zambada. En esta lucha donde hoy día se están destruyendo literalmente, solo que la prensa mexicana no publica las noticias de la violencia, narcoviolencia de México, que está imposible de sostener. Los Chapitos, usted lo puede seguir investigando, hicieron un acuerdo de alianza con el cartel Jalisco Nueva Generación que controla la mitad norte. Mayo y Chapo Guzmán controlaban la mitad sur. Hoy por hoy, el narcotráfico en México controla el 95% del territorio mexicano. Adicionalmente a esto, todo este tráfico involucra el corredor del narcotráfico y narcoterrorismo, llegando a los orígenes que son Venezuela y Colombia. Y este es el mapa del objetivo de la operación Erradicación Total, para lo que Estados Unidos está implementando las medidas que claramente estamos conociendo. Como un complemento adicional de estas acciones, Estados Unidos reitera que Nicolás Maduro lidera el cartel de los soles. Washington calificó a la organización criminal como terrorista y dijo que no permitirá que el gobernante venezolano siga desestabilizando la región a través del narcotráfico. Estados Unidos declaró al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Señaló además que este grupo apoya al Cártel de Sinaloa y a la banda transnacional Tren de Aragua, dos organizaciones que recientemente también fueron señaladas como terroristas por Estados Unidos, administrado por el dictador Nicolás Maduro, a quien ya calificó como gobernante usurpador del poder que corresponde al partido de María Corina Machado, según los resultados de las elecciones recientes en Venezuela. Apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar narcóticos e infligir violencia contra las comunidades. Este es el justificativo para acciones militares. Perfecto. Y esta es
la situación hasta hoy. En lo que las abuelas denominaban, si usted lo recuerda, que esta región de América Latina vive una calma chicha. ¿Qué es una calma chicha? Pues según cuentan los adultos, es el momento de calma que precede a la tormenta. Y hay quien piensa que en esas circunstancias se encuentra la política exterior de Estados Unidos. Esta es la última evidencia digital que vamos a ver el día de hoy. Bueno, continúa la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, siguen llegando los barcos, sigue llegando material bélico a la costa caribeña. Pablo Cuellar ya está con nosotros para contarnos lo que está pasando, los análisis diversos que hay respecto a esto, otros países que están sumando a esta determinación. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenas noches y con información relevante, porque medios estadounidenses a través de radares e imágenes satelitales han confirmado ya que 7 de los 8 barcos que envió Donald Trump a las cercanías de Venezuela ya están en el Mar Caribe, ahí frente a la costa venezolana, haciendo ya casi el punto final de esta arremetida militar que ha tenido el mandatario norteamericano contra el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. Una idea justamente que ha llevado a cabo Donald Trump diciendo de que su misión es combatir el narcotráfico, pero recordemos, él ha sindicado a Nicolás Maduro como el líder del Cartel de los Soles, una agrupación criminal que operaría aquí en América Latina y por lo tanto esto de acechar al narcotráfico tiene también una intención detrás que es remover, presionar justamente al régimen chavista. Y hoy hemos visto una variedad de declaraciones, sobre todo del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, quien ha tomado el protagonismo durante este mismo fin de semana, haciendo una advertencia a Estados Unidos. Dice que si las tropas norteamericanas entran en suelo venezolano, Gonzalo, ellos van a actuar y van a luchar hasta el final para evitar justamente cualquier tipo de entrada e intervención militar de Estados Unidos. ¿Lo harían solos o tendrían el apoyo de Colombia? Recordemos que Petro también mandó 25.000 efectivos a la zona fronteriza, también con la justificación de sumarse a la lucha contra el narcotráfico, pero muchos hacen la lectura que es un espaldarazo a Venezuela y es una acción que está concatenada, ¿no?, con lo que está encabezando Maduro a prepararse ante un eventual paso de Estados Unidos hacia su frontera. Yo veo lejano una entrada de Colombia en este conflicto a nivel armado. Sí, lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro es poner 25.000 soldados en la frontera para evitar cualquier tipo de inconveniente que pudiese afectar a la ciudadanía colombiana. Pero hay países que ya han dicho que en el caso de que Estados Unidos intervenga, ellos podrían entrar en un conflicto, como lo han sido otras 2 dictaduras, como el caso de Cuba, también de Nicaragua, que en una reunión que sostuvieron la semana pasada con Nicolás Maduro, ofrecieron apoyo armado en caso de que esto finalmente se lleve a cabo. Pero vamos a ver el mapa, el teatro de operaciones a esta hora, porque con estas imágenes satelitales que yo te decía, Gonzalo, se ha hecho una actualización de cómo están los barcos de Estados Unidos a esta hora en las cercanías de Venezuela y, como te decía, ya 8 buques de guerra, entre ellos la flota anfibia, los destructores, los cruceros lanzamisiles y también el submarino nuclear, ya están todos en las cercanías de la frontera norte de Venezuela. El único que todavía está en el lado Pacífico es este destructor llamado Samson, que se ha confirmado hace pocas horas que se encuentra ya en el canal de Panamá, es decir, va a pasar en la misma dirección. Va en la misma dirección, va a pasar del Océano Pacífico en las próximas horas hasta el Océano Atlántico para reunirse con el resto de la flota de Donald Trump. De hecho, vayámonos a la siguiente imagen porque fue captado ya este destructor llamado Samson. Mira, ahí está, ya en los puertos panameños a la espera de cruzar finalmente este canal de Panamá, que es una de las principales vías Exacto. ¿De qué se trata la presencia militar marítima del gobierno de Estados Unidos? Vamos a aprovechar estos 7 minutos que nos quedan del gobierno de Estados Unidos en las costas del Pacífico y Atlántico. Uno, hay un portaaviones, es el portaaviones Iwo Jima. La isla de Iwo Jima es una isla clave durante la Segunda Guerra Mundial en el sudeste asiático.
Tiene 3 destructores con tecnología teledirigida, cada uno tiene 98 misiles tácticos. Tiene otros 3 destructores con tecnología de misiles y de drones dirigidos de ataque terrestre. Hay un submarino nuclear de Estados Unidos frente a las costas. Trinidad y Tobago, el gobierno ya le concedió su territorio al gobierno de Estados Unidos como base militar. Surinam, que es con Antillas con Guyana holandesa, recuerde, es frontera con Venezuela, donde Venezuela quiere apropiarse de un territorio gigante lleno de recursos llamado el Esequibo. Surinam ya le ofreció su territorio como base militar a Estados Unidos para una eventual presencia militar. Así es que así están las cosas. ¿Por qué hay un submarino nuclear frente a las costas de Venezuela? No es para atacar Venezuela. Se puede entender claramente que en el marco de la doctrina Monroe, América para los americanos es un disuasor militar para cualquier país del mundo que quiera intervenir en esta operación. Recordemos que el presidente Putin, en una evidente colaboración con la política exterior de Estados Unidos, declaró que en Ucrania están operando narcotraficantes mexicanos aprendiendo el uso de drones aportados por la Unión Europea, utilizados para atacar Rusia. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser? Ya se tiene claro que los cárteles del narcotráfico en México ya tienen drones como parte de su aparato ofensivo y defensivo militar. Esta es la propuesta que le hemos hecho el día de hoy, con el fin no solo de seguir entendiendo qué es geopolítica, sino cómo se aplica la geopolítica en un contexto de realpolitik de parte de uno de los actores más poderosos en el entorno internacional, actualizándolo a los últimos 2 meses de nuestra realidad de América Latina. Así es que, así como iniciamos esta reunión puntualmente, la vamos a terminar puntualmente. ¿Tiene usted alguna pregunta, duda, comentario? Tenemos 3 minutos antes de despedirnos. Muchas gracias, licenciado. Súper, bienvenidos. Gracias por estar acá. A través de la página en WhatsApp le vamos a contar cuándo tendremos otra fecha pronto. Y gracias por estar Muy con amable. nosotros. Nos Me vemos. quedó claro, me quedó muy claro lo de la soberanía relativa. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas Muy bien. gracias. Nos vemos Gracias. las próximas semanas, en próxima fecha.